Cuñada. Cuñada. Ajá. Él va a tener una hermana bien. Sí. Ajá, ¿por qué? Promesa. Ajá, ¿por qué tú no tienes a hermana? Ajá, solo hermano. Hola, hola chica. Ajá. ¿Cómo estás vida de Joanna hoy? Ay, ¿cómo estás? Mi vida ahora está mejor que antes. De un año de sufrimiento, ahora estoy mejor, estoy bien. Gracias a mi hermano. Sí, de los Filipinos. Sí. Naku, sabi ni Joanna, kumusta ang kakong buhay? Sabi ni Joanna, mabuti naman daw. Sa isang taong paghihirap ngayon ay hindi na, wala nang paghihirap. Sabi niya, salamat daw sa kaibigan niya si Raul. Mi nombre? ¿Qué mi nombre? Mi nombre Roel, ha? Tu nombre es Roel Francisco. Yes. No hay que olvidar esto, Roel Francisco. Mi provincia se llama Nueva Ecija. Nueva vecina. No, Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay, como bata aquí Nueva Ecija. No hay que olvidar. Okay, ano pangalan ng kaibigan mo? ¿Cómo se llama tu hermano? Tu amigo? Mi amigo se llama Roel Francisco. ¿Dónde vivir? Saan nakatira? Nueva Ecija. Ano na Ecija? Nueva Ecija. Nueva Ecija. Okay, Nueva Ecija. Okay. Tu amigo Roel Francisco, guapo? Sí, mi hermano guapo, ¿cómo no? Mi hermano guapo, elegante, bien limpio, propio, sweet. Pero gordito, ¿no? Pero gordito. No, mi hermano está bien así, gordo, pero no tan gordo, está bien. Gordo. Bien. Está guapo, elegante, limpio, guapo. ¿O bakit? Hello. Aha. Oh, gara-gara. ¿Qué ha dicho? Digo que vamos. No, deja. Él no escuchaba y decía vamos. Tú ves, así. Cuando tú hablas con Wesley francés. Sí, Wesley, él y yo hablamos francés. Cuando tú hablas con Wesley francés, no español. No, español. Francés. Así bien, francés más mejor. Así. ¿Más mejor? Francés más mejor. Ano, Joanna, más mejor francés. Pero español también. Pero español más mejor. Más okay yung francés, French. Así. Joanna. Sí. Yes, my friend is beautiful. Mi hermano es guapo, mon frère. En francés ahora, yo voy a hablar francés. Mon frère Roel Francisco, il est beau, il est mignon, il est élégant. Malgré il est gros, mais c'est bon. Anong c'est bon? Anong c'est bon? C'est beaucoup pour salé. C'est beaucoup pour salé. C'est beaucoup pour salé. C'est beaucoup pour salé. Significa? Wala na. Trop salé. C'est beaucoup trop salé. Significa? ¿Qué significa? Sí, significa. Mucho sal, tiene mucho sal, está mucho salado, mucho sal, hay mucho sal. Mucho sal, masyado mainit.
c'est beaucoup trop salé. Masyadong mainit. O ganun pala ibig sabihin nun. Oo. C'est beaucoup trop salé. Hay mucho sal. Ay, Joanna, pero aquí de Pilipinas, cuando tú vivir aquí y también Wesley, kapag dito ka tumira tsaka si Wesley dito, de casa está pequeño, ¿ha? Pequeño. Ajá. No. Si Wesley dormir conmigo, con Tatay Raul. Sí. Aha, si Joanna aparte. Aha. Sí. Aha. Very good. Very good. Special. Special. Oo. Si Wesley may sariling room. Ikaw din may sariling room. Okay lang. O, ganon. Pero problema aquí de comida. Porque de comida aquí diferente. Pues, yung po dito, hindi. Yung po dito. Mónica. Secretaria de Joanna. Dios mío. Mónica. Escucha, no hay que olvidar detalle de los niños, ¿ha? Por favor. Talla de zapatilla, talla de camiseta. Y también tu peluca. Peluca. Sí. Oh, que cae aquí. Ahora cortando mi cabello, Bonita, ¿ha? Ajá, bonita, ¿ha? Mónica, ¿ha? Natural. Sexy. Sexy baby. ¿Por qué Mónica está en casa? Ella me echó de la boca. Hermano mayor hay que respetarle. Mira, voy a respetar. ¿Por qué Mónica está en casa? Bakit andyan si Joanna? Ay, si Mónica. Para ser timini. Hacerme timini para poner. Para guwapa, ha? Magpapatrintas daw siya. Joanna, tú trenzar mi mujer, ¿ha? Sí, yo voy a trenzarla así. Super loving. Ano? Super love you. Mami, ikaw yan ka at trenzas ka ni Joanna, ganito. Ayan, kasapin mo. Kunyada guapa. Kunyada. Pakita mo yung book mo. Pakita mo yung book mo sa likod. Ahí el Filipino trenzar bien. Raúl solo él va a enamorar más. Mas mamahalin mo rin ako, sabi niya. Bakit na may likod mo yung book mo kasi sa likod? Sa? Ikaw. Tumalikod ka. Ayan o. Suka ba yun? Así. Así. Oh, bien, yo voy a trenzar. Inglés. Habla inglés. I translate for you. Titrintas ka raw niya. Trensar, ha? Ganun daw gagawin ni Joanna kay Lele. Titrintas daw niya. Es mi cuñada. Sí, cuñada. Bien. Ajá. Sí. Después, tú ir peluquería con ella. Sí, ir bien. Tú vas a ver. Van a ir por aquí. Solo yo quiero, Joanna, mi mujer aceptar como tu hermana. Así. Sí. Ajá. Él va a estar bien. Va a tener una hermana bien. Sí. Ajá, ¿por qué? Promesa.
¿Por qué tú no tienes hermana? Solo hermano. Solo tu hermana Mónica. Pero no Mónica ocupada. Mónica no está ocupada. Sí. Johanna, mi mujer, cuando mi mujer ir de peluquería, yo tengo coche, yo conducir, después yo mandar tú y mi mujer peluquería. Después hacer así, limpiar la cara, así. Después poner tatuaje. Sí, hay que para siempre. Ajá. Papatatuar kita yung talagang sa kilay mo. Después, cuando tú quieres pintalabio, cuando esto puede colores rojo. Rojo. Sí, para siempre también. Para siempre. Así, para siempre. Aha, okay. Sabi ko kay Johanna, lalagyan yung kilay niya, tapos yung uso niya, lalagyan din ng tattoo, ng red. Aha. Para siempre. Para siempre. Cuando yo regresar, igual. Pag bumalik daw siya sa Guinea, ganun. Aha. Después, sacar de, ¿cómo se llama? De esto, sacar de pelo aquí. No va a volver. Ajá. Así. Allá va a sacar. No va a volver. De pelo de aquí. No va a volver. No. Sí. Para siempre. Para siempre. No va a volver. No así. Pati sa kilikili mo, itatanggalin natin yan yung balahibo. No va a volver. Hindi na iaan natin yan. Así, nunca va a volver esto, pelo aquí. Sí. Así, aquí pero tatuaje aquí, blanco, rosa. Ajá. Solo at después así. Ganyan. Después pero directamente ir de hospital, quiero ver tu ojos. Kailangan pumunta sa ospital para tingnan yung os mo. Oo. Ganon. Sa ospital. Para tingnan yung punta tayo sa ospital. Papacheck natin yung ulo mo at saka yung mata mo. Oo, ganon.